Hola y bienvenidos a nuestro programa Ciberseguridad para Humanos, el lugar donde descubrir y conversar sobre temas de ciberseguridad en castellano, siempre desde el punto de vista del mundo real. Soy OG y hoy en este capítulo hablaremos sobre las diferencias entre las soluciones EDR, NS y XDR. Este será un título introductorio para un capítulo en el que hablaremos del NS de Trellix. Trellix es el antiguo McAfee. Pues bien, empecemos. En el mundo de la ciberseguridad, los términos EDR, NS y XDR se utilizan para describir diferentes soluciones que ayudan a proteger los sistemas, los llamados endpoints. Un endpoint normalmente son esos sistemas que son los últimos en los que el usuario o administrador de sistemas accede para realizar las labores propias de la empresa. Un endpoint podría ser una workstation, un ordenador, un portátil o incluso un servidor. Estos dispositivos últimos de acceso, tanto virtuales como físicos, son llamados endpoints en términos generales. Bueno, vamos a hablar inicialmente a dar una pequeña breve descripción de lo que es el XDR. XDR significa el acrónimo Extend Detection and Response y es una herramienta con capacidades más amplias que el EDR y el NS, que además de abarcar solo los endpoints, el XDR también abarca otros dispositivos de redes u otros sistemas. Por otro lado, el acrónimo EDR significa Endpoint Detection and Response, y esta solución de ciberseguridad se centra en los endpoints exclusivamente. Finalmente, también he hablado del término ENS. El acrónimo de ENS significa Endpoint Security, donde la seguridad obviamente se centra, solo por la descripción, en los endpoints, pero además tiene alguna capacidad adicional, más avanzado que el EDR. Ahora vamos a hablar de todos ellos un poco más en profundidad. Primero vamos a hablar de las soluciones que se focalizan exclusivamente en la protección de los endpoints, como son el EDR y el NS, para luego, a continuación, hablar de los XDR. La solución EDR, vuelvo a repetir, tiene un enfoque de protección y detección de amenazas en esos endpoints, aplicables, como he dicho, a las computadoras, servidores, laptops, etc. Su alcance se centra en la recopilación y análisis de los endpoints para identificar y responder a las amenazas o a esas posibles amenazas que pudiesen afectar a estos sistemas. De los tres que he nombrado, la solución del EDR es la solución más antigua y está centralizado en los endpoints, monitorizando, vuelvo a repetir, y recopilando datos de la actividad de esos dispositivos. ¿Por qué he repetido esto? Pues porque ya nos da una idea de que estos EDRs requieren de un agente habitualmente. Un agente es un software que se instala en cada uno de esos endpoints. ¿Vale? Lo normal es que esos endpoints tengan ese agente instalado, ese software, y es el que monitoriza y recopila los datos y se lo envía al servidor EDR. En la época en la que se instauró lo que son los dispositivos EDR, supuso un avance considerable este tipo de dispositivos de ciberseguridad con respecto a su predecesor. El predecesor del EDR es lo que todos conocemos como el antivirus. ¿Vale? Aquí hago un inciso para el término antivirus. Todo el mundo sabe lo que es un antivirus. Es un software que detecta y bloquea amenazas de virus. Sin embargo, a veces incluso yo mismo, puedo usar este término que yo no lo considero correcto en absoluto. En los tiempos incipientes de la seguridad informática se usaba mucho el término antivirus, virus, ese tipo de términos para describir el malware. Pero a día de hoy existen muchos tipos de malware. Y esa es la palabra clave, malware. El malware incluye todo tipo de amenazas, como pueden ser spyware, virus, gusanos, etc. Así que siempre que podamos, usaremos la palabra anti-malware para referirnos a los que antes decíamos como antivirus. Esa es la denominación correcta, anti-malware. Bueno, volvemos de nuevo al EDR. El EDR protege innumerables dispositivos mediante diversos enfoques. El principal de los enfoques que usa para proteger los dispositivos endpoints
suele ser el otro acrónimo que voy a meter aquí, que es la detección WEBA. WEBA significa User and Entity Behavior Analysis. Es decir, es un dispositivo de software o hardware que analiza el comportamiento de los usuarios y de las entidades donde accede. Más en castellano todavía. Detecta patrones en esos endpoints sospechosos que podrían indicar una amenaza de seguridad. Voy a poner un ejemplo práctico para que se entienda lo que es una solución web, porque si no, al final no lo vamos a entender. Si la jornada laboral de una empresa es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, estas soluciones EDR con capacidades web lo que hacen es analizar el tráfico o procesamiento en esos dispositivos fuera de ese horario habitual de trabajo para activar un evento o alerta cuando cualquier acción se produzca fuera de ese horario, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por ejemplo. Esa sería una regla que el administrador de sistema, el administrador de ciberseguridad, mejor dicho, crearía en ese dispositivo EDR con capacidades web. Además, podemos aderezar esa simple regla, porque es muy simple, para decir, y además que sea una conexión remota de ese sistema controlado, de ese sistema monitorizado, desde un país no confiable, por ejemplo, que sea fuera del horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y que la conexión provenga desde Rusia o China, por decir un ejemplo. Pues eso es una solución de seguridad web que nos alertaría de que ese evento está producido de una manera sospechosa, se produce de una manera sospechosa y nos levantaría una alerta, indica esa actividad sospechosa. Existen varias soluciones comerciales de EDRs como, bueno, un ejemplo son CrowdStrike, Microsoft Defender para endpoints o SentinelOne. Lo interesante de estos EDRs es que además se pueden integrar con soluciones ENS. ENS, entonces, ¿qué es? Pues el ENS, vuelvo a repetir el acrónimo, Endpoint Security, es una solución de seguridad centrada también en los endpoints, pero que además trae capacidades mejoradas con respecto a un EDR. Habitualmente un ENS tiene habitualmente todas las capacidades de un EDR, pero además otras capacidades adicionales. Hoy en día los NS están bastante mejorados y incluyen muchísimas capacidades adicionales con respecto a un EDR típico. ¿Cuál es el alcance del NS? Pues el alcance va más allá de la simple detección y respuesta a las posibles amenazas. Incluyen funciones como pueden ser la prevención de esas amenazas antes de que se produzca, la gestión de vulnerabilidades y la gestión de los propios dispositivos, sí, incluso gestiona los dispositivos. Por ejemplo, podemos requerir que los dispositivos protegidos con NS, que obviamente en la inmensísima mayoría de los casos llevan un agente instalado en él, se realice una encriptación del disco duro cada vez que se apague el ordenador, de tal manera que el disco duro está encriptado y que esa encriptación sea compatible cuando se autentica el usuario, por ejemplo, con su clave de usuario, con su clave Windows, con sus credenciales, y se desencripte el disco duro. Eso también lo hace un NS. Una solución de seguridad NS comercial es el producto específico del que hablaremos en otro capítulo de McAfee NS. Hoy en día ya no olvidaros de la palabra McAfee, es Trellix. El Trellix incluye lo que es el Endpoint Security, que nos da capacidades de anti-malware, de firewall, prevención de exploits, control de dispositivos y que además se puede integrar con otras capacidades de WEBA o de EDR o otras capacidades, otras soluciones de seguridad adicionales. Como veis, el NS de Trellix es bastante avanzado. El EDR y el NS se centran en la seguridad de los dispositivos finales, los endpoints, pero el XDR, por otro lado, que significa, de nuevo os lo diré, Extend Detection and Response, amplía esa detección y respuesta para abarcar múltiples capas de la infraestructura de nuestra red. Esto incluye también no solo dispositivos de red, sino la nube o cloud y también las aplicaciones. El XDR extiende todas esas capacidades de seguridad pudiendo actuar sobre estos dispositivos y recibiendo datos en tiempo real. Es decir, también actúa sobre los dispositivos, los protege. Sin embargo, el Endpoint Security es una categoría que también incluye las capacidades del EDR, pero focalizado en los endpoints.
Vamos a explicar un poquito más lo que es un XDR. El enfoque del XDR es la detección y respuesta de las amenazas a través de toda la infraestructura de nuestra red, no solo los endpoints. Su alcance es que analiza datos de múltiples fuentes para obtener una visión más amplia de las amenazas, lo que se llama una visión holística o completa de todo nuestro sistema. El XDR puede integrar o integra datos de múltiples capas de seguridad, incluyendo aplicaciones, como he comentado, como por ejemplo el correo electrónico, dispositivos de red, endpoints y cualquier otro sistema o dispositivo que sea compatible con la solución XDR que hemos elegido nosotros. Así que el XDR nos da esa visión holística e integrada en la postura de ciberseguridad de nuestra organización. Es un dispositivo de ciberseguridad muy avanzado y tiene un enfoque que yo llamo de panel único. Esto lo llamo yo así. Es decir, tenemos una centralización de todas nuestras alertas y de todas nuestras actividades, tanto sean automatizadas, semiautomatizadas o incluso manuales. Ese panel único nos ayuda a unificar la respuesta y permite que los equipos de personal de ciberseguridad aborden las amenazas en todo el ecosistema de la tecnología de nuestra red, en lugar de hacerlo de una forma aislada, que sería erróneamente. Nos da una integración sin que nosotros tengamos que realizarla por nuestra cuenta. Repito la palabra integración, ya que es súper importante en ciberseguridad en todos nuestros sistemas que van desde una simple aplicación hasta un dispositivo de red físico como puede ser un router o un firewall, debemos de poder recibir esa información en tiempo real y estar totalmente integrada. Ahora bien, para que esa integración se produzca adecuadamente, necesitamos que todas las marcas de tiempo estén sincronizadas o timestamps estén sincronizados. ¿Qué significa eso? Pues que toda la monitorización que hago de los dispositivos que estoy controlando, tengo que recibirla con una marca de tiempo que sea correlacionada entre todos ellos. Es decir, no puedo recibir una marca de tiempo de un firewall a las 11 de la mañana y en ese mismo momento recibir un log o un evento de por ejemplo, servidor a las 11:05 cuando han sido los dos prácticamente al mismo tiempo. Esa pequeña sincronización de 5 minutos es crucial, es una brutalidad. Tienen que estar no sincronizados los tiempos al segundo, sino incluso al milisegundo. Para eso se usa un servidor que se llama NTP, Network Time Protocol, que proporciona una señal de reloj de tiempo y que todos usan y entonces están todos sincronizados. ¿Por qué he hecho he explicado esta pequeña parte de la sincronización que es tan importante? Porque no solo es importante en ciberseguridad, sino es importante para cualquier otro tipo de sistemas, para que los sistemas trabajen adecuadamente. Pero mucho más para nuestros sistemas XDR, SIEM, EDR, NS, todos ellos deben de estar correctamente sincronizados. El XDR, volviendo al XDR, detecta gracias a toda esa integración de dispositivos, ataques complejos que pueden involucrar múltiples puntos de entrada en diferentes momentos. O sea, ya no es el típico ataque que va focalizado en un servidor o en un computador, sino que utiliza bueno, si no lo sabéis os lo explico, lo que se llama chain attack, ¿vale? Cadena de ataque de eventos. Esa cadena de ataques o cadena de eventos son los pequeños pasos que se realizan de un ataque para lograr el objetivo final. Esos pequeños pasos normalmente van desglosados en recopilación de datos, enumeración, weaponización, pero bueno, eso ya lo veremos en otro capítulo. El caso es que el objetivo final suelen ser la joya de nuestra corona, que son nuestros datos. Si no correlacionamos esos eventos entre distintos dispositivos, alojados en distintas capas de nuestra red, no seremos capaces de detectar ese chain attack. Y entonces podría pasar inadvertido ese ataque. Podrían ser eventos individualizados, tomados así, no supondrían un riesgo según nuestro análisis. Pero gracias a que el XDR sí que analiza ese chain attack,
nos proporciona ese tipo de alerta, incluso de respuesta automatizada para bloquear ese tipo de tráfico o de amenaza. Por ejemplo, bloqueando ese flujo de datos en nuestro frontend firewall. Bien, para mí la diferencia entre los XDR y el EDR barra ENS es muy obvia. Los dos últimos están focalizados en endpoints y el XDR extiende sus capacidades más allá de esos endpoints, hacia otros dispositivos. Soluciones comerciales de XDR, pues hay varias. Está el Palo Alto Cortex XDR, bastante buena, la de Trend Micro Vision One o Microsoft XDR. Después de definir estos tres tipos de herramienta, podríamos irnos más allá, porque hay múltiples definiciones. Nos podríamos eternizar aquí. Podríamos volver a los CIEMs, que es Security Information and Event Management, que ya hablamos de ellos, pero están también los Next Generation CIEM, que aparte de recoger los logs y correlacionar los eventos, utilizan capacidades de Machine Learning e inteligencia artificial. En los SOAR, que también se pueden integrar con los IE, que es Security Orchestration and Automation and Response, o los MDR, que son el Management Detection and Response. Podríamos seguir casi hasta el infinito, como he dicho, con muchas otras soluciones de ciberseguridad, pero creo que nos desvirtuaríamos de lo que pretendemos con este capítulo, que es que sirva como introducción para el que más adelante grabaremos para explicar el Endpoint Security de Trellix, que hablaremos específicamente de él en otro capítulo. Para finalizar, y después de hablar de todas estas soluciones de seguridad, vamos a poner los pies en la tierra. Vamos a ser más pragmáticos y más prácticos. Bien, las definiciones, todas estas definiciones con respecto a mi experiencia son solo eso, definiciones. Puedes intentar encapsular cada solución de seguridad en esa definición, pero esto no deja de ser un error, en mi opinión. Por ejemplo, Splunk, se puede decir que es un SIEM, pero hay gente que me puede decir, bueno, pero es un Next Generation CM, porque si le doto de estas capacidades adicionales, pues es cierto, totalmente cierto. Las definiciones son solo definiciones, pero decir que el Endpoint Security, el NS de Trellix es solo un NS, pues también nos quedamos cortos, ¿vale? Es más que eso. Normalmente los fabricantes crean un producto, primero piensan lo diseñan para que sea un NS o un EDR o un XDR y luego le van asociando capacidades adicionales porque las demanda el mercado, ni más ni menos. Con lo cual al final pasamos de lo que inicialmente era un NS a algo más parecido a un XDR. O lo que al inicio era un EDR para al final ser un NS. Con lo cual las definiciones que yo he comentado aquí están muy bien, pero cogerlo todo con pinzas, cogerlo con cuidado, porque no podemos decir, no, el Trellix, McAfee, perdón, el Endpoint Security de Trellix es solo un NS. Bueno, si pagamos ciertas licencias o ponemos ciertas appliances de Trellix, quizás lo convertamos en un XDR, ¿vale? Eso es real. Eso no es algo que diga yo porque lo piensa así, es que es así. ¿Vale? Con lo cual, cuidado con las definiciones, que están muy bien para entender las cosas en ciberseguridad, pero a veces la realidad va por otro lado. Ya hemos terminado con la definición de EDR, NS y XDR, pero me gustaría añadir una cosa más en este capítulo, aunque sea fuera de estas tres definiciones, porque no quiero hacer solo un capítulo de estos puntos principales que voy a definir ahora, sino que ya los meto en este capítulo porque sería un capítulo muy cortito. Para mí hay tres principios que en ciberseguridad eh, hay que aplicar siempre. Y aprovecho este capítulo para meterlos porque están relacionados con las soluciones EDR, NS y XDR. El primer principio es divide y vencerás. Todos lo conocéis, yo creo, y si no lo conocéis os digo lo que es. Es cuando te enfrentas a un problema y el problema es bastante complejo. Entonces la solución es dividirlo en pequeños problemas o subproblemas y resolver cada uno de ellos de manera individualizada. Luego, con esas soluciones individualizadas, las unimos o las integramos en una solución mucho más grande que al final nos ha resuelto nuestro problema complejo. Divide y vencerás. Esto se aplica muchísimo en la programación, que cuando es muy, muy difícil hacer un código
con un solo módulo para que haga todo lo que queremos, pues se divide el programa inicial, el objetivo inicial de ese código en diferentes módulos y luego se unen esos módulos para hacer un programa mucho más grande. Divide y vencerás es básico no solo para la ciberseguridad, sino para enfrentarse a cualquier problema complejo hoy en día. Existen dos principios más que yo aplico, pero son de mi propia cosecha, ¿vale? Me he inventado las frases, digámoslo así. El segundo eh, es el siguiente. Si quieres ver, primero tienes que llegar. Si quieres ver, vuelvo a repetirlo, si quieres ver, primero tienes que llegar. Es decir, que la ciberseguridad, los servicios de ciberseguridad son transversales a toda la red. Si no llegas, no ves. Y si no ves, no puedes proteger nada. Tienes que tener una visión de todos sus sistemas, o por lo menos de los más críticos. Me da igual que estén alojados en la LAN, en la WAN, en la DMZ. Aunque tú tengas sistemas críticos en redes que digas, bueno, como este sistema crítico o estos, sí, estos servicios son más críticos y entonces los pongo en esta diferente red, pero no voy a dejar que pasen flujos de datos de esta red a la otra. Bueno, pues es muy difícil decir que no pasen todos los flujos de datos. Pasarán flujos de datos de trabajo, pero datos de ciberseguridad deberían de pasar para que tú tengas una solución de ciberseguridad que tenga visión de esos sistemas. El tener diferentes redes no interconectadas a nivel de ciberseguridad, solo a nivel de ciberseguridad, repito, no a nivel de información de trabajo, de datos operativos, sino a nivel de ciberseguridad, es un error. A no ser de que haya casos muy específicos, muy razonados y necesarios de que sea así. Pero el tener, por ejemplo, diversos sistemas Splunk, que es un SIEM, diversos sistemas servidores Splunk en diferentes redes que no estén interconectados entre ellos y tenerte que desplazar como administrador de Splunk o como un operador SOC de un sitio a otro físicamente porque no puedes acceder remotamente a ellos es una locura. Eso no es lo lógico, no es manejable y no es mantenible en el tiempo. Ahora, alguno podrá decir, no, es que yo trabajo en un sistema de alta seguridad. Vale, vale. En esos casos muy específicos y muy razonados, bien. Pero si vais a ampliar o vais a trabajar en una empresa que va a ampliar y os, por lo que sea, vamos a crear una nueva red, pero va a estar aislada de las anteriores porque vamos a alojar estos servicios críticos, patatín, patatán. Muy bien. Tenéis que decirle, ojo, tenemos que echar un vistazo a la arquitectura antes de aprobarla en términos de ciberseguridad. Porque en términos de ciberseguridad lo ideal es llegar a todos los lados. El principio, lo vuelvo a repetir, para poder ver, primero hay que llegar. Si no llegas, si tus servicios de ciberseguridad no son transversales, son muy difíciles de gestionar, de mantener y sobre todo de estar atento y recibir todas las alertas que debes de recibir. Estás ciego prácticamente. ¿Vale? Ese es el segundo principio. Y ahora vamos al tercero, que también viene de mi propia cosecha, y es, si quieres triunfar, debes integrar. Vuelvo a repetir, si quieres triunfar, debes integrar. Los XDRs nos dan esa solución de seguridad ya integrada, ¿vale? Eso es lo que nos da de ventaja, está muy bien. No tengo yo que integrar nada, nos la da ya integrada. Aunque, por otro lado, y abro un pequeño inciso aquí, que no lo he comentado antes, los XDR tienen una dificultad, que es tenerlo bien configurado con respecto a nuestra red. Si no lo tenemos bien configurado con respecto a nuestra red, puede generar muchas alertas falsas. El generar muchas alertas falsas es casi tan malo como no generar ninguna, porque al final me saturo de alertas, no las puedo investigar y paso por alto las que sí son importantes, ¿vale? Entonces, el afinarlo, el tenerlo bien configurado con respecto a nuestro sistema, al no recibir alertas falsas, es bastante complejo en un XDR inicialmente, ¿vale? Por otro lado, nos da la integración y la automatización ya hecha, que eso es una ventaja genial. Y según mi principio, si quieres triunfar debes integrar, genial, porque ya viene integrado todo en una simple solución. De todas formas,
siempre vais a tener que integrar algo, siempre, incluso en un XDR, vosotros. ¿Cómo? Pues tendréis que integrar vuestro Active Directory o LDAP, la base de datos LDAP, o integrar otros dispositivos de red que no sean compatibles con ese XDR o NS, o soluciones de troubleshooting que os interese recibir eso e integrarlo en vuestro sistema XDR o EDR o NS. O sea, siempre vais a tener que integrar algo para tener una visión holística y global. Ese principio se llama, si quieres triunfar, debes integrar. Bien, ya he comentado que, que la desventaja pequeña del XDR o grande, al principio sobre todo grande, es que es difícil de configurar. Pero también tiene otra desventaja que también os quiero, antes de cerrar este capítulo, os quiero hacer ver aquí. Y es que el XDR tiene que ser compatible. Es decir, si vosotros ya estáis trabajando en una empresa donde tenéis soluciones de seguridad y queréis adquirir un XDR, tenéis que ver si es compatible con lo que ya tenéis, si es compatible con vuestros firewalls, si es compatible con vuestros routers, si es compatible con vuestros endpoints. Tenéis que ver la compatibilidad. Si no, compraréis un producto que será parcialmente compatible o no compatible en absoluto, ¿vale? La integración es eso también. Tenéis que ver que se pueda integrar con vuestros sistemas. Esa es la parte mala y también hay que considerar no solo que compatible con lo que ya tenéis, sino que no os limiten a un solo vendedor. Es decir, el XDR es una solución que viene de un vendedor y que no os fuerce a usar ciertos productos que vosotros no queréis usar. O, por ejemplo, la Defense in Depth, en la defensa en profundidad, en el capítulo, hablamos de que lo ideal es que cuando tengas eh, duplicados sistemas, por ejemplo, tenéis un front-end firewall y un back-end firewall, sean de distintos fabricantes. Era lo ideal. Si vuestro XDR os fuerza que uséis siempre firewall de un determinado fabricante, no es lo normal, pero pudiera ser, os estáis poniendo en peligro la postura de ciberseguridad de vuestra empresa, ¿vale? O sea, hay que ser finos a la hora de elegir un XDR y, por supuesto, que sea fácil de configurar para que se adapte bien y no nos cree demasiadas falsas alertas. En definitiva, si apostamos toda una carta, ya sea NS, EDR o XDR, estamos un poco vendidos, ¿eh? El XDR está muy bien, pero hay que meter otras cosas adicionales, como pueden ser sondas ITS, IPS, o SIEMs de otros fabricantes o cualquier otra cosa. Elegid bien lo que adquirís para que sea compatible e integrable. Y ya está. Creo que hasta aquí hemos llegado hoy. Un largo capítulo. Lo siento si os ha hecho muy largo. Solo espero que hayáis aprendido nuevos conceptos útiles para vosotros y que os hayáis divertido si es posible. Si tenéis cualquier duda o queréis proponer otros temas que os interesen, lo podéis hacer a través de las webs que encontréis tanto en la descripción de este podcast como de los capítulos. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.